Bueno, imaginemos por un segundo la siguiente escena. Es pleno invierno y hace un frío que cala hasta los huesos. Estás rodeado por una multitud densa, súper ruidosa y, digamos, abrumadoramente hostil. Uf, qué panorama. Ya ves. Te han acorralado contra las columnas de piedra de un templo inmenso y te exigen, bueno, casi a gritos, una respuesta. Una respuesta que, dependiendo de cómo la formules, pues podría costarte la vida en ese mismo instante. Madre mía, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Exacto, exacto. Pues hoy nos sumergimos de lleno en este momento histórico, que es fascinante. Para nuestra inmersión profunda de hoy, que es martes 28 de abril de 2026, correspondiente a la cuarta semana del tiempo de Pascua, vamos a analizar a fondo este pasaje. Es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Y, a ver, la misión de hoy no es solo leer un texto antiguo y ya está, como si fuera un manual. No, ¿qué va? Queremos meternos de lleno en esa tensión ambiental, en la tensión humana, y descubrir cómo una exigencia casi agresiva termina siendo una declaración de identidad brutal. Totalmente. Así que voy a leer el texto fuente, íntegro y literal, palabra por palabra. Pero mientras lo hago, quiero que quienes nos escuchan presten especial atención a cómo cambia la temperatura de la escena. O sea, desde la frialdad absoluta del principio hasta una calidez impresionante al final. Dice así. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos pues lo rodearon y le dijeron, «¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente». Jesús les respondió, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno». Palabra del Señor. Bueno, este breve fragmento es verdaderamente una clase magistral de contrastes. Sí, es una pasada. Si te fijas, empieza anclándonos en detalles físicos súper precisos, casi clínicos y muy, muy fríos. Literal y figurativamente, claro. Eso es. Nos da la estación del año, una festividad muy concreta, la ubicación exacta en el templo. Pero en cuestión de líneas, ¡pum!, da un salto monumental. Un salto gigante, sí. Pasa de esa piedra fría de las columnas a unas promesas de protección eterna que, bueno, te dejan sin aliento. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece clave. Para entender el peso de esa bomba final que suelta Jesús, creo que tenemos que fijarnos en el escenario. Juan nos dice que era invierno, que estaban en la fiesta de la dedicación y en el pórtico de Salomón. Ajá. Y yo me pregunto, a ver, ¿esto es un simple parte meteorológico, un apunte rollo Google Maps para situarnos, o...? No, para nada. Aquí no hay puntada sin hilo. Claro, es que la imagen de esa multitud rodeándole no me transmite la sensación de que sean estudiantes con curiosidad, ¿sabes? Ya, buscando sabiduría en plan tranquilo. ¿Qué va? Me recuerda más bien a, no sé, a un grupo de periodistas acosando a un político a la salida de un juzgado, metiéndole los micrófonos en la cara. Le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Dínoslo claramente. O sea, exigen un titular rápido. Es una analogía buenísima, porque capta perfectamente esa hostilidad encubierta. Y lo que decías del invierno. El invierno refleja también el clima espiritual de la multitud. Ah, qué interesante. Sí, es un ambiente gélido. Y el pórtico de Salomón era una zona techada del templo donde la gente se refugiaba del viento helado. Pero el detalle que de verdad explica la actitud de esos periodistas, por seguir con tu ejemplo, es la fiesta de la dedicación. Vale, detengámonos ahí. Porque, claro, ¿qué celebraban exactamente y por qué añade tanta tensión? Pues, a ver, esta fiesta es lo que hoy conocemos como Hanukkah y celebraba un evento histórico bastante reciente para ellos. Ajá. Era la rededicación del templo por Judas Macabeo, unos 160 años antes. Habían echado a los griegos que habían profanado el templo, a base de lucha armada. O sea que el ambiente estaba cargado de nacionalismo, ¿no? Totalmente. Fervor nacionalista, militar, político. Así que cuando le rodean y le preguntan si es el Cristo, el Mesías, no le están haciendo un examen de teología. Ya. Le están preguntando, ¿eres tú el líder militar que va a echar a los romanos? Dínoslo, que vamos a la guerra. Es una trampa mortal de manual. Madre mía.
O sea que si dice que sí, los romanos lo arrestan por sedición en 0, Exacto. y si dice que no, la gente judía lo tacha de fraude y se acabó. Tal cual. Buscaban reducir un misterio inabarcable a un tema político súper simplista. Qué fuerte. Por eso la respuesta de Jesús es tan inteligente. No entra en su juego. Les dice, os lo he dicho, ¿y no creéis? Y apela a las obras que hace en nombre del Padre. Curar enfermos, dar vista a los ciegos, esa era la prueba real. Ya, pero espera. Ahí hay algo que me choca muchísimo. A ver, Si esta gente está viendo milagros literales, obras físicas en sus narices, ¿cómo puede decir el texto que no creen? O sea, tienen las pruebas empíricas delante. ya parece contradictorio, ¿verdad? Sí, es una desconexión brutal. No es que Jesús necesite mejor marketing. Claro, pues esa desconexión es lo que, bueno, en psicología llamaríamos disonancia cognitiva, pero a nivel espiritual. Explica eso. Pues que las pruebas estaban ahí, pero no encajaban en la cajita mental que ellos tenían. Ellos esperaban un guerrero con espada, no. Entonces, un sanador compasivo, pues no les cuadraba. Ah, claro. Ceguera voluntaria. Eso es. Y por esa misma razón es por lo que Jesús cambia el argumento de una forma tan radical justo después. Sí, ese giro es tremendo. Pasa de hablar de pruebas legales a decirles algo que a mí, sinceramente, siempre me ha parecido peliagudo. Lo de las ovejas. Exacto. Les dice, no creéis porque no sois de mis ovejas. Y a ver, seamos sinceros, llamar borrego u oveja a alguien hoy en día suena a insulto. Ya, suena fatal. Claro, suena a decirle que no tiene criterio, que siga la masa. Les pide que anulen su intelecto. Entiendo perfectamente que se vea así desde el siglo XXI. Nuestra cultura valora la autonomía individual por encima de todo. Pero, para entender esto, tenemos que quitarnos las gafas modernas y ponernos las de un judío del siglo I. Vale, viajemos en el tiempo. En aquella época, la relación de un pastor con sus ovejas era súper íntima. No era una industria. Por las noches, varios rebaños dormían juntos en el mismo redil para protegerse de los lobos. A todos mezclados. Sí, todos juntos. Y por la mañana, los pastores no iban separando las empujones ni llevaban marcas de pintura. ¿Y entonces? El pastor se ponía a la puerta y hacía un llamado. Cantaba o decía unas palabras, y solo sus ovejas, que conocían el timbre exacto de su voz, salían tras él. Las de los otros pastores ni se inmutaban. ¡Qué barbaridad! O sea, el filtro era puramente vocal y relacional. Exacto. Fíjate, eso me recuerda a algo muy nuestro. Imagínate que estás en la estación de Atocha en Madrid. Uf, en plena hora punta. De locos. Sí, un ruido ensordecedor. Avisos por megafonía, maletas, gente hablando a gritos, ruido blanco total. Pero si de repente, en la otra punta del andén, un hermano o tu mejor amigo grita tu nombre, tu cerebro aísla esa voz al momento. Sí, tal cual. Y no porque grite más que la megafonía, sino porque ya hay una relación previa. Estás afinado para escuchar esa frecuencia. Me encanta ese ejemplo porque es justo lo que dicen esos 3 verbos que usa Jesús. Escuchan mi voz, las conozco y me siguen. Claro. No es seguir a ciegas, es sintonía vital. Atraviesa el ruido gracias a que ya te conoce. Y el acto de seguir surge de forma natural, no por obligación. Eso cambia la perspectiva por completo. Si le escuchas, es porque le conoces. Y si le conoces, confías y le sigues. Frente a la multitud que exigía un contrato legal, él ofrece una relación de intimidad. Pero claro, seguirle en ese momento, tela. Era un deporte de riesgo con el frío y las amenazas del templo. ¿Qué les ofrece a cambio de ese riesgo? Ahí pisa el acelerador. Sí, porque lanza unas promesas desproporcionadas. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Imagínate el contraste. Rodeados de la piedra fría, con romanos al acecho, peligro de muerte constante. Y frente a todo ese caos frágil, él promete algo inagotable, que trasciende el tiempo y la muerte. Totalmente. Y para garantizarlo, usa la imagen de las manos. Primero dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero luego mete al Padre en la ecuación y añade, nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Ajá, ¿una doble garantía? Y aquí te voy a ser sincero, yo me monté mi propia película de Hollywood. Yo lo veo como un sistema de doble seguridad. A ver, cuéntame. Como que las manos de Jesús son una caja fuerte blindada. Y esa caja fuerte está a su vez metida dentro de una cámara acorazada gigantesca, en un banco, que serían las manos del Padre. 2 barreras para que el robo sea imposible. ¿Voy bien por ahí? Bueno,
es súper gráfica la imagen y sí, transmite muchísima seguridad. Pero si miramos cómo termina el pasaje, hay que ajustar un poco esa metáfora. Ay, vale, corrígeme. No es el juego de las muñecas rusas, una dentro de otra. Esta escalada culmina en la frase más nuclear de todas. El Padre y yo somos uno. Espera. Alto ahí, porque esto es clave. O sea, no son dos cajas fuertes colaborando. Me estás diciendo que son la misma barrera. Exactamente. Pero, a ver, estamos en el Templo de Jerusalén, epicentro del monoteísmo más estricto del mundo. Dios es uno. ¿Cómo procesa esa gente que les suelten esa frase así, en directo? Pues la procesan como lo que es, una bomba teológica incalculable. En griego original, Jesús usa el género neutro para decir uno. ¿Y eso qué implica? Implica que no dice que sean la misma persona, sino que comparten la misma esencia. Unidad ontológica total. No hay diferencia de poder ni de voluntad. O sea, que quitarle una oveja al hijo es quitársela a Dios mismo. Literalmente. Para los líderes religiosos, esto no era una metáfora bonita de trabajo en equipo, era una afirmación explícita de divinidad. Se estaba igualando al Creador. Madre mía. Y bajo su ley, eso era blasfemia. Se castigaba con morir lapidado en el acto. Qué vértigo, de verdad. O sea, la multitud le pedía un titular político barato, en plan, eres el revolucionario. Y él va y vuela por los aires todo su sistema de creencias. Les dice, soy de la misma esencia que Dios. Les tuvo que volar la cabeza. Sin duda. La tensión de ese pórtico tenía que ser insoportable. Es alucinante si vemos el recorrido que hemos hecho hoy. Empezamos en un ambiente asfixiante, súper frío, la gente exigiendo respuestas a gritos, y en medio de ese ruido blanco, él plantea una relación basada en escuchar la voz de alguien que te quiere. Eso es. Y nos lleva desde la amenaza del invierno hasta la promesa de seguridad más brutal posible, estar protegidos dentro de la unidad de Dios, donde nadie puede tocarnos. Es un viaje teológico precioso. Y, bueno, creo que esto pone sobre la mesa una pregunta muy directa para quienes nos escuchan hoy. A ver. Porque, salvando las distancias de 2 milenios, vivimos en una especie de pórtico de Salomón continuo. Ya te digo, un ruido constante. Total. Redes sociales, titulares incendiarios, multitudes digitales exigiéndonos blanco o negro todo el rato. La pregunta para darle una vuelta hoy es, en medio de este caos ensordecedor, ¿a qué voz le estamos prestando oído realmente? Qué buena pregunta. Y más aún, ¿estamos cultivando esos momentos de quietud para poder reconocer la voz que nos llama por nuestro nombre? Uf, qué reflexión tan necesaria. Es un reto inmenso aprender a aislar esa voz que da vida, en vez de quedarnos con el ruido que solo da ansiedad. Creo que es algo para llevarnos con nosotros hoy. Totalmente. Y, bueno, precisamente para bajar toda esta profundidad a la práctica y como cierre a nuestra inmersión de hoy, vamos a terminar con una breve oración, una que recoge la esencia de esta promesa de la que hemos estado hablando. Me parece perfecto. Señor Jesús, buen pastor, te pedimos la gracia de afinar nuestros oídos frente al ruido del mundo para reconocer únicamente tu voz. Concédenos la confianza absoluta de saber que descansamos seguros en tus manos y en las del Padre. Danos la certeza de que nadie podrá arrebatarnos nunca de vuestra protección y amor. Amén. Amén. Y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Ha sido un gusto desgranar este texto y descubrir la calidez que había bajo ese frío pórtico. Nos encantará que nos acompañéis mañana en nuestro próximo análisis profundo de las fuentes. Hasta la próxima.